Bienvenidos, mi nombre es Eunice Pérez Coello. Les agradecemos estar con nosotros en la conferencia de Orange Hat, que lleva por nombre Ejes Estratégicos de Ciberseguridad de Aplicación en la Educación Superior. El moderador es el doctor Francisco David Mejía Rodríguez, presidente de la Academia Mexicana de Informática, AMIAC. Bienvenido, doctor Francisco. Y lo Muchísimas gracias. acompañan, y lo acompañan como conferencistas la maestra en ciencias Salma Jalife Villalón, el ingeniero José Francisco Niembro González y el licenciado Leonardo Ledón Casas. Adelante, doctor Francisco. Muchísimas gracias, maestra, por esta bienvenida. Agradecemos desde luego a Núñez por invitarnos y desde luego darnos esta oportunidad de presentarnos con ustedes el día de hoy en este encuentro Núñez TIC del año 2021. El tema del día de hoy, como ya se mencionaba hace un momento, son los ejes estratégicos de ciberseguridad de aplicación en la educación superior, dándole este enfoque, desde luego, porque estamos en un encuentro de universidades y secciones de educación superior. Me voy a permitir presentar a quienes el día de hoy nos platicarán justamente de estas líneas estratégicas. En primer lugar, quiero presentar a Salma Jalife Villalón. Ella es ingeniera en computación y posee una maestría en ciencias con especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado en Boulder. Desde luego, ella tiene un profundo conocimiento de políticas y regulación de las telecomunicaciones y radiodifusión, y además de 35 años de experiencia como consultora de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en América Latina, Europa y la región Asia-Pacífico. En marzo de 2021, la maestra Salma Jalife funda el Centro México Digital para la Transformación Digital de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, donde actualmente es presidenta. Bienvenida, Salma. A Leonardo Ledón Casas, actualmente líder del Comité de Ciberseguridad del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, el IJALTI, desarrollando estrategias de ciberseguridad para usuarios y empresas. Él es egresado de Ciencias de la Informática y es especialista en ciberseguridad por parte de Cisco Networking Academy. Ha colaborado en proyectos de tecnologías de información y comunicaciones y ciberseguridad en empresas. Es colaborador del grupo académico y de colaboración multidisciplinaria en ciberseguridad GAMSI Orange Hat. Bienvenido, Leonardo. Y a José Francisco Niembro González, que además es quien nos preside el grupo de Orange Hat. Él es un ingeniero en comunicaciones y electrónica con 38 años de experiencia en el diseño de redes de telecomunicaciones, operaciones, ventas, administración, implantación de procesos, gestión del cambio y tecnologías para la seguridad pública. Se ha desempeñado como director divisional en Teléfonos de México, fue subsecretario de Tecnologías de Información dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y actualmente continúa colaborando como consultor en tecnología de seguridad para varias empresas en México. Bienvenido, Francisco, bienvenido, Leo, bienvenida, Salma. Los dejo en este panel para que adelante continúen con la presentación. Más adelante regreso con ustedes. Pues muy buenas tardes. Gracias por esta invitación al encuentro ANUYES TIC 2021 y vamos a dar inicio con la presentación. Para este encuentro ANUYES se trabaja el importante tema del impulso a las TICs, en vista de su creciente aplicación en el proceso de la educación superior y de la investigación en México y desde luego con las lecciones que hemos aprendido durante la famosa pandemia. La emergencia sanitaria generada por la pandemia ha obligado a diversos países al cierre de escuelas y al uso de soluciones de telecomunicaciones y radiodifusión para continuar con las labores educativas. Lo anterior como parte de las medidas de distanciamiento social, pues claro que para mantener la salud y el bienestar de la comunidad educativa. Les comento que la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, señala que el uso de Internet ha aumentado en un 50% en algunas partes del mundo tras la propagación del COVID, lo que habla de la importancia de este servicio durante la pandemia.
Ante este panorama y con el objetivo de mitigar el efecto de la interrupción de las clases, pues muchos países han implementado soluciones de enseñanza en línea, las cuales se han convertido en herramientas esenciales para dar continuidad a la enseñanza en beneficio de sus alumnos. Factores como la mayor dependencia de las comunicaciones y tecnologías de la información, el uso de múltiples soluciones digitales en el ámbito educativo, el mayor tiempo en línea, entre otros, incrementan la exposición de los estudiantes y docentes a amenazas y riesgos en línea. En este contexto, expertos en ciberseguridad nos advierten un entorno propicio para que prosperen los cibercriminales y que tanto los miembros de la comunidad escolar como las instituciones académicas se encuentren mayormente expuestos a múltiples amenazas de ciberseguridad. También es relevante hacer referencia a la compartición de dispositivos, tanto computadoras, tabletas, celulares, para la educación en línea, el teletrabajo y el esparcimiento. Este hecho no solo sucede entre los miembros del hogar, sino también en muchas instituciones educativas. Los miembros de la comunidad escolar realizan sus actividades desde casa, utilizando redes Wi-Fi poco seguras y dispositivos propios que normalmente no están configurados con controles de política de seguridad, lo cual los vuelve excepcionalmente vulnerables a ataques cibernéticos. En este sentido, los piratas informáticos están aprovechando el temor y la confusión por la emergencia sanitaria, sobre todo para difundir virus informáticos o llevar a cabo fraudes en línea. Y por supuesto, la comunidad escolar no está exenta. Todo lo anterior ha creado una enorme superficie de exposición a ataques cibernéticos dirigidos a los jóvenes, a los docentes, a los padres de familia, la red, la computadora, el teléfono, la tableta, etcétera, con la intención de cometer delitos informáticos. Dichos factores plantean importantes retos relacionados con la ciberseguridad de la comunidad escolar en su conjunto y la necesidad de un mayor involucramiento y acompañamiento social e institucional para lograr comunidades escolares seguras y resilientes. Por lo que es necesario que la comunidad escolar cuente con la suficiente sensibilización de los riesgos y amenazas que enfrenta derivada del uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones, así como de la importancia de implementar medidas preventivas para evitar y contener daños por la ocurrencia de incidentes de ciberseguridad. Una de las principales amenazas a la ciberseguridad de la comunidad escolar y que afectan directamente a los dispositivos tecnológicos es el malware, también conocido como código malicioso, y cuyo propósito es insertarse de forma oculta en un dispositivo, con la intención de comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos, las aplicaciones o el sistema operativo. Los tipos más comunes de amenazas de malware incluyen virus, gusanos, troyanos, rootkits y spyware. Las amenazas de malware pueden infectar cualquier dispositivo por medio del correo electrónico, los sitios web que se visitan, las descargas y el uso compartido de archivos, el software punto a punto y la mensajería instantánea. Además, existen amenazas relacionadas con la ingeniería social, como lo es el phishing, el smishing y el vishing, y todo lo que acabe en vishing, ¿verdad? Por medio de las cuales los atacantes intentan engañar a las personas para que revelen información confidencial o realicen ciertas acciones, como descargar y ejecutar archivos que en realidad son maliciosos. Hasta aquí llega mi participación y le cedo el turno al licenciado Leonardo. Muchas gracias Francisco. Como de costumbre, un placer estar en este foro. Muchas gracias por la invitación. Salma David, muchas gracias y muy buenas tardes. En efecto, vamos a ver nuestra siguiente lámina con información muy interesante, donde representamos una gráfica, una tabla donde
tiene resultados de ataques de penetración, ataques de diferente índole a industrias. Aquí podemos ver claramente cómo en la parte de alimentos y alojamiento, la frecuencia de la incidencia, los patrones, los actores y los motivos por lo cual se dan estos ataques, ¿no? ¿Y qué es lo que atacan? Estos datos comprometidos que hoy día se tienen. En servicios educativos, ahí tenemos una frecuencia muy alta, ¿verdad? Ustedes pueden ver los números aquí. Les invito a que verifiquen esta tabla, está muy interesante. En la parte de servicios financieros, que otrora era el área donde más ataques se tenían, hoy día es el segundo más atacado. Pasó a primer lugar la parte de salud. Hoy día los laboratorios son los que más ataques reciben. Y eso es interesante porque esto fue precisamente impulsado por la pandemia. Y es interesante cómo entonces tienen que reforzar estas áreas de salud. Llámese farmacéuticas, llámese hospitales, llámese cuestiones relacionadas con la salud y toda la información que se maneja. La parte de manufactura, con un 46%, la parte de minería y extracción, petróleo y gas, que son de las infraestructuras críticas, ¿sí? También han sufrido ataques en los últimos eventos que hemos escuchado en todo el mundo. Es importante, ¿no?, que nuestras infraestructuras críticas estén reforzadas por cuestiones, por estrategias, por acciones de ciberseguridad. Y finalmente, la parte de administración pública, donde pues hemos escuchado varias veces que algunas representaciones estatales de SEDECO y de otras secretarías pues han sido atacadas, ¿no? El mismo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Un ataque perpetrado significa pérdidas. Significa pérdidas tanto en lo económico, tanto en información, como inclusive en los tiempos de servicio que esto representa para los clientes finales. Pero bueno, pasamos a la siguiente información. Y aquí hay algunos datos duros. Esto es interesante en estos datos duros. Durante 2020 hubo más de 41,000 millones de ataques. Y así como lo están escuchando y leyendo bien, 41,000 millones de ataques. 41 billones en el parámetro norteamericano, que esto representa una cantidad enorme de ataques. Y tan solo en Latinoamérica. ¿Y qué creen? Aquí en México el 34% pues, fue perpetrado para nosotros, ¿no? Fue obsequiado para nosotros. Esto basado en la información que nos regala Fortinet. Y pues con ello México ocupa el lugar número 52 de 182 países en términos de nivel de ciberseguridad, ¿no? Es también basado por la UIT. 8 de cada 10 ataques en México se pueden prevenir. El problema es que la mayoría de la gente no está capacitada para hacerlo. Por eso, en Orange Hat trabajamos para fortalecer la cultura de ciberseguridad. Es uno de nuestros mayores objetivos, entre otras acciones que ejecutamos. Entonces, pues hagámoslo juntos, de alguna manera. Debido a los ataques que se tienen, pues la pérdida económica puede ser el 1% del Producto Interno Bruto. Esto es una cantidad enorme. El 1%, muchos países no crecen el 1% en su Producto Interno Bruto. Entonces es interesantísimo cómo con estrategia debemos de saber reducir los riesgos y como país pues ir avanzando en el ámbito de la ciberseguridad. Pasamos al siguiente. Otros datos duros. En este ámbito, en 2021, el costo promedio para un ataque ransomware es equivalente a $2.03 millones. Pues arriba de la media, porque la media es 1.85, según Sophos, que es una empresa internacional de seguridad. $2.03 millones, esos son 40 millones de pesos. ¿Sí? Es dinero impresionante, ¿no? Y ese es un promedio. Durante este año en México se tienen más de 78,000 ciberataques por hora. Y se prevé que esto siga creciendo. Esto, una referencia a Internet de Akamai.
Imagínense, son 78,000. O sea, es una cantidad enorme, enorme, por hora. En marzo de 2021 se presentó a la Cámara de Senadores el proyecto de ley donde se pretende generar la ley de ciberseguridad y una Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el fin de coordinar, informar, legislar, tener cumplimiento de mejores prácticas y contar con todos los soportes tecnológicos, operativos y legales. Es una buena noticia. Necesitamos un centro de ciberseguridad en México. Ese es un hecho. Pasamos a la siguiente. Un dato para destacar por su impacto en el tema de ciberseguridad es que el Foro Económico Mundial nos dice que la modalidad de trabajo en cuestiones remotas es del 29%, perdón, 23%, el híbrido es 29% y la parte presencial es 44%. Aquí es interesante este dato. Y es interesante porque cuando salimos del perímetro que está protegido, que es probablemente la oficina, donde vamos a laborar, donde vamos a laborar antes de esta pandemia, estamos protegidos de cierta manera, ¿no? Entonces este perímetro se abre cuando vamos al teletrabajo y tenemos que tener otros sistemas de protección. Y en esta situación es interesante, en ese reforzamiento de la cultura de ciberseguridad, poder saber y entender qué es lo que está pasando en nuestras casas, donde tenemos mayores riesgos, ¿sí? Por esta modalidad de trabajo. Entonces debemos de tener esa cultura de ciberseguridad, lo repito muchas veces, para entender qué es lo que está sucediendo cuando estamos trabajando desde casa, cuando estamos tomando clases desde casa, ¿sí? Afortunadamente ya se está regresando una nueva normalidad, ya los chicos están regresando a las escuelas y eso pues nos ayuda a que estemos realmente protegidos. Las universidades también tienen que estar protegidas en todos los ámbitos. Es importantísimo, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente, la formación en el grupo de Orange Hat. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Orange Hat? ¿Sí? Bueno, pues Orange Hat somos una serie de empresas, instituciones que estamos preocupados por la ciberseguridad. ¿Sí? Está, por ejemplo, la Comisión Especial de Ingeniería y Comunicaciones de Electrónica de la Academia de Ingeniería, AIM, la Academia Mexicana de Información, de Informática, perdón, informática, yo soy informático, ¿sí? La MIA, Comité de Tecnologías de Información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYESTIC, el Centro México Digital, CMD, la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, CUDI, Sociedad Mexicana de Computación de la Educación, SOMESE, Comité Académico de Ciberseguridad y Educación de la Red LATE México y el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, quien es uno de los clústeres más importantes de México en tecnologías de información. Y todos preocupados por esto, por lo que es la ciberseguridad en el país, la ciberseguridad en los chicos, la ciberseguridad en todos los ámbitos, desde la educación primaria, que es donde están empezando los chicos a tener contacto con las tecnologías. Y es importante que sepan qué es lo que está sucediendo, ¿no? Los riesgos a los que se enfrentan. Orange Hat es la suma de experiencia y conocimientos de las organizaciones públicas y privadas que aquí tenemos, así como pues, de recursos humanos especializados en ciberseguridad, para llevar diversos análisis de la situación nacional, su perspectiva partiendo del hecho de que las industrias mexicanas en los mercados internacionales tienen alta demanda y que la ciberseguridad beneficia tanto a industrias nacionales como a internacionales establecidas en el país para su crecimiento y competitividad mundial. Hoy día se necesita talento en ciberseguridad y es lo que también estamos invitando a crear. Talento de ciberseguridad. ¿Ok? Además, resulta pertinente incorporar a las universidades en este ejercicio. Universidades y pues, obviamente sistemas de educación medio superior, ya que a pesar de que la oferta educativa sobre ciberseguridad existe y ha crecido, pues no ha crecido al mismo tiempo que la evolución tecnológica que se da hoy día. Y los costos de certificaciones necesarias siguen siendo altos. ¿Sí?
sería yo creo que deseable que la oferta de estos bajara, que la conciencia de ciberseguridad y la inversión en esta situación de concientización, pues estuviera presente en todos los grados académicos, desde la primaria incluso, ¿sí? Si me lo permite comentar, desde la primaria. La ciudadanía también debe incorporarse en este diálogo, ya que la creación de una conciencia, pues la capacitación, el desarrollo de las habilidades digitales para instituciones de gobierno, incluso empresas y personas, pues deben de tener las buenas prácticas para el manejo de ataques y amenazas, riesgos de ciberseguridad, que los riesgos nunca van a desaparecer. Vamos a reducir los riesgos al máximo. Y para generar un sentido de confianza y responsabilidad en el ciberespacio para toda la población. Ese es uno de los objetivos también de nuestro equipo de Orange Hat. Y precisamente para atender este desafío, tenemos estos ejes estratégicos en los que siempre estamos trabajando en equipo y los que siempre estamos colaborando y tratando de impulsar y colaborar con las propuestas de ley que incluso se están dando por parte del Senado, por parte de Cámara de Diputados, y donde haya interés por la ciberseguridad. Y pues como les decía, para atender este desafío, pues se han tomado 6 ejes rectores que desde su perspectiva y trabajo colaborativo en Orange Hat permiten definir las líneas estratégicas que se recomiendan, sean adoptadas por los diferentes actores, tanto públicos como privados, así como la sociedad civil, para lograr este avance de la concientización, este reforzamiento de la cultura de ciberseguridad y el conocimiento de las soluciones de ciberseguridad que tenemos, ¿no? Ciberseguridad cibernética, ¿no? Asimismo, aquí en Orange Hat consideramos que las líneas estratégicas que emanen de este trabajo, pues serán insumos relevantes para contribuir en la construcción de una política pública de ciberseguridad. Sí, por eso estamos al pendiente de todo lo que esté al alcance en cuestiones de ciberseguridad en nuestro país, con la participación de todas las partes interesadas, pero sobre todo con las universidades, que es el factor más importante, ¿no? Es lo que nos interesa también mucho, que desde las universidades parta todo este esfuerzo. La formación de capital humano a nivel escolar, como les decía, es desde el punto de vista gubernamental y privado, es importantísimo, el talento, la formación de talento, realizar la investigación aplicada para la industria nacional, gubernamental, privada, en las TICs, tecnologías de información y comunicaciones, participar en los proyectos de infraestructura nacional de comunicaciones, sistemas, redes, equipos, aplicaciones, etc. Definir, mantener la perspectiva de la innovación en diversos sectores para poderlos apoyarlos de todas las formas, ¿no? Con la cuarta revolución industrial que se tiene, que gravitará intensamente en las TIC, impulsar esta parte de ciberseguridad. Igual considerar la introducción o especialización de disciplinas relacionadas con las TIC y ciberseguridad en los niveles de las licenciaturas y posgrados. Yo ya he visto maestrías muy interesantes de ciberseguridad en diferentes instituciones y la verdad es que mis respetos. También están haciendo esfuerzos muy significativos y felicidades por ello, universidades. Es nuestro deber reforzar esta cultura de ciberseguridad con educación. De mi parte es mi participación, valga la redundancia, y le dejamos la voz a nuestra compañera y amiga Salma Jalife. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo y Francisco y David. Es un placer estar con ustedes aquí representando a Orange Hat. Yo quiero retomar un tema que mencionaron antes y que es muy válido también para las universidades y los centros de investigación que hoy nos escuchan, y es la colaboración. Ustedes vieron, somos varias asociaciones e instituciones que tenemos como interés común el tema de ciberseguridad, y creo que ustedes mismos también pueden juntarse para resolver estas problemáticas que son muy costosas. Acabo de estar en un curso de rectores de universidades de América Latina y de Iberoamérica,
y ellos, su preocupación principal es con cuánto dinero vamos a estar nosotros contando para poder hacer esta transformación digital donde la ciberseguridad juega un papel muy importante. Entonces, es importante esto que ustedes vean las oportunidades de colaboración y también que conozcan estos distintos elementos que constituyen impactos en la ciberseguridad y por eso les voy a describir los ejes que nosotros hemos planteado. El primer eje tiene que ver con la infraestructura. Hemos identificado al menos 5 aspectos que se deben centrar en este eje. Uno de ellos es la protección de datos, diseñar e implementar una arquitectura de red robusta y resiliente, mantener un monitoreo y control de los mecanismos de acceso a las redes y sus componentes, así como a los dispositivos que se conectan a las mismas, e incorporar a este análisis de la infraestructura a los proveedores de soluciones, que son los que finalmente nos van a proveer estos equipos y sistemas, y en la medida posible decirles, bueno, necesitamos que esta seguridad esté embebida tanto en el hardware como en el software de fábrica. Eso ya nos facilita el trabajo de ciberseguridad. Otro eje importante es los aspectos de política pública y regulación. Sabemos que estas redes deben de desarrollarse bajo normas, bajo criterios comunes, de manera que podamos utilizarlas adecuadamente y además que estén en cumplimiento con todos los aspectos de seguridad que se requieren. Entonces, deberán observarse y implementarse oportunamente todo esto para lograr una gobernanza efectiva de la ciberseguridad tanto en el ámbito público como privado. Aquí debe de haber una colaboración muy estrecha entre lo público y lo privado, entre las organizaciones públicas y privadas, porque los ataques vienen por todos lados. Y para ello se han identificado 7 aspectos que tienen que ver con el posicionamiento de la ciberseguridad en la agenda nacional, gobierno y regulación, normas y estándares sobre ciberseguridad, desarrollo y protección de infraestructura crítica, leyes y regulaciones nacionales e internacionales y la policía cibernética. Y por cierto, quiero decirles, acabamos en el Centro México Digital de hacer un índice de desarrollo digital estatal y en cada estado medimos si había policía cibernética y resulta que muy pocos estados tienen policía cibernética. El eje 3 nos convoca a la gestión de la ciberseguridad para que prevalezca un ambiente seguro y confiable. Para ello se han identificado 6 aspectos necesarios para que estas premisas se cumplan. El monitoreo y atención ante amenazas a través de los CERTs y de los CSIRTs, la vigilancia de ataques externos e internos que nos permitan identificar el contexto del ataque, la colaboración entre las organizaciones de inteligencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, así como poder medir mediante indicadores el compromiso del servicio de ciberseguridad, ¿no? El siguiente eje analiza la ciberseguridad desde la organización de las empresas privadas y de la administración pública. Esto con objeto de que cuenten con aspectos como la gobernanza corporativa y la seguridad física, de manera que se identifiquen los riesgos, se construyan procesos para la prevención y protección de los activos, tanto materiales como humanos, y la detección y combate de intentos de ataque, respuesta frente a ataques exitosos, así como acciones de resiliencia y trabajo colaborativo. Entonces, de hecho, nosotros vamos a trabajar en procesos o misiones basadas en la atención de los riesgos. El quinto eje tiene un enfoque centrado en las personas con objeto de fortalecer algo que mencionaron que es muy importante anteriormente, que es la cultura social en temas de ciberseguridad. Y los 5 aspectos que toca este eje son los ciudadanos, la concientización de los ciberriesgos y cómo enfrentarlos, la formación, profesionalización y certificación de estos recursos humanos y la capacitación de nuevas habilidades y desarrollo de kits de ciberseguridad. Esto es muy importante porque la mayoría de las situaciones de ataque se han dado porque el eslabón más débil, que es el ser humano, es el que provoca, y muchas veces internamente es el que provoca
el que se genere este ataque, ¿no? Entonces, es importante que lo tomemos en consideración como eje. El sexto eje busca que se promueva la innovación y el desarrollo en nuestro país, es decir, ya no depender tecnológicamente de otros países, sino que nosotros seamos capaces de poder producir software, hardware y todas las herramientas que necesitamos para ser autosuficientes. Y aquí tenemos 6 aspectos, como la creación de soluciones que apoyen la ciberseguridad desde la óptica de la inteligencia artificial, el impulso de la industria local de ciberseguridad, la promoción de la ética en el desarrollo tecnológico, la adopción de aplicaciones para micros y pymes, y fomento a la innovación y desarrollo mediante la creación de programas específicos para la ciberseguridad, y finalmente la gestión del talento y la tecnología. Entonces, como pueden ver ustedes, esto forma un aspecto integral, la estrategia de estos 6 ejes para poder tener un país ciberseguro, pero esto, como lo mencionaban anteriormente, se aplica a las universidades como una organización en su conjunto. En realidad, la educación cambió para siempre y difícilmente vamos a regresar a como estábamos antes. Seguramente vamos a estar teniendo experiencias híbridas en la educación, así que el diseño de estas experiencias de aprendizaje se vuelve esencial tanto para los colegios como para las universidades y para los estudios de posgrado y educación continua. Y seguramente la ciberseguridad va a estar embebida desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es un momento importante para empezar a trabajar en este sentido. La que sigue, por favor. Y finalmente, como comentario final, consideramos que adicionalmente al desarrollo de este coloquio, hoy se tiene la oportunidad de enfatizar la importancia de impulsar decididamente a las tecnologías de la información y las comunicaciones en nuestro país como un sector de desarrollo tecnológico e industrial. Estamos convencidos en Orange Hat que esto contribuye de manera determinante al desarrollo económico de nuestro país, puesto que en la ANUYES además participan instituciones cuyos objetivos abarcan los siguientes, ¿no? Realizar investigación aplicada, la formación de capital humano a nivel escolar y profesional para la industria nacional, gubernamental y privada. Realizar la investigación aplicada para la industria nacional en las telecomunicaciones, sistemas de redes, equipos y aplicaciones. O sea, nosotros aportamos, o las instituciones académicas aportan este valor. Y también estas instituciones tienen en sus mapas de rutas actividades relacionadas, todas ellas con la cuarta revolución industrial, lo que gravitará intensivamente en temas de tecnologías de la información y comunicaciones, pero particularmente para generar confianza a la población en ciberseguridad. Y también nos mantienen la perspectiva de la innovación en diversos sectores, porque nos apoyamos cada vez más en estas tecnologías de la información y comunicaciones, y por ello requerimos mucho más capital especializado en estos temas. Y finalmente, considerar la introducción o especialización en disciplinas aplicadas relacionadas con TICs y ciberseguridad en niveles de licenciatura y posgrado, y también en cursos cortos que nos permitan llenar esos huequitos que tenemos de especialistas que tienen que estar aportando valor en la cadena de la ciberseguridad, para que tengamos una plenitud en el desarrollo de toda actividad humana que realicemos en el mundo digital. Con eso yo cierro y le regreso la palabra a David para que nos dé. Muchísimas gracias, Salma. Bueno, muchísimas gracias a Francisco, a Leo y a Salma por esta presentación. Déjenme decirles algo que considero además importante y darle la relevancia. Estamos mostrando realmente, así como un buen bautizo del grupo Orange Hat, estar en este encuentro virtual de ANUYES TIC, porque realmente queremos que se dé a conocer, que se conozca, que la gente sepa que estamos colaborando. Esto que menciona Salma es muy importante.
el trabajo colaborativo en este equipo quizás es lo que más le ha dado este resultado, porque además estamos aquí asociaciones que tenemos en algunos casos objetivos diferentes, pero que finalmente la ciberseguridad nos hermana, nos une y nos hace trabajar justamente en estas líneas estratégicas que pensamos que son necesarias. Me voy a permitir, antes de hacer un cierre, estoy viendo que hay algunos comentarios y algunas preguntas en el chat, pero quisiera hacer algunos comentarios antes de hacer las preguntas. Guadalupe Sánchez nos pone un comentario que dice: es increíble que hoy por hoy la concientización hacia nuestra comunidad sobre seguridad es de lo más urgente. Increíblemente, a pesar del esfuerzo, algunos, dice, siguen mordiendo el anzuelo y son víctimas de fraude. Yo creo que aquí hemos mencionado que una línea estratégica importante es este cambio de cultura, movimiento hacia entender muy bien lo que está sucediendo para que este tipo de cosas estén ahí. Hay otro comentario también de Marina Vicario, que además ella pues, es una participante muy activa dentro de este grupo y en muchas otras cosas, y menciona algo que mencionaste hace un momento, Salma, dice: no tener ciberpolicías hoy día es igual de peligroso si no los tuviéramos en nuestro municipio que en el mundo presencial. Entonces yo te quisiera ahí pedir un poco, Salma, hacer un comentario en ese sentido, tú que has tenido la experiencia de trabajar dentro del sector público federal, en una subsecretaría, estar muy cerca de lo que hoy es la Guardia Nacional, etcétera. Si nos quieras hacer un comentario en ese sentido, por favor. Y se han hecho muchos esfuerzos. En el sector público se tiene una organización para la seguridad informática, pero como bien les mencionábamos nosotros, en el eje 1 existe la parte de infraestructura. Entonces, tenemos que no solo verlo desde el punto de vista de la seguridad informática, es decir, de todo el flujo de información que fluye, valga la redundancia, a través de las redes de telecomunicaciones, sino también desde la misma parte física, donde el software y el hardware juegan un papel muy importante, ¿no? Y no solo eso, sino que también los vigilantes que están como seres humanos alrededor de esta infraestructura, tratando de prevenir cualquier amenaza que se presente en las redes de telecomunicaciones y tecnologías de la información. Entonces, ahí juegan un papel muy importante las universidades con sus CERTs, las instituciones públicas, que algunas de ellas tienen CSIRTs, y la formación, obviamente, de recursos humanos, que también vienen en algunas preguntas. Tenemos mucha carencia de especialistas en ciberseguridad, pero además la policía cibernética, la que puede ir dando seguimiento y actuación mediante la regulación que existe para poder pues tipificar los delitos y para poder resolver en esa materia. Entonces, ese sería mi comentario en general, David, respecto al tema. Muchas gracias, Salma. Por aquí hay un comentario y también una pregunta. Hay tareas que nos van a quedar, desde luego, de este encuentro en ese sentido. Dice aquí: cuando hablamos de un adulto mayor arriba de los 60 años, es una definición de la Organización de Naciones Unidas, dice: ¿se tienen estadísticas sobre el porcentaje de personas que han sido atacados y qué tipo de ataques son los que principalmente y cuáles han sido más vulnerables? Evidentemente hay información. Leo ha trabajado mucho con esta información, entonces si quieres comentar algo de esto, Leo, adelante, por favor. Sí, en efecto, David, gracias. Y en efecto, el primer grupo que más afectado es el de menores de 25 años, en primer lugar, son los más vulnerables. Estamos hablando de ese contingente de menores de 25 hasta pequeñitos, ya los chicos que tienen su dispositivo conectado a Internet. Y esto es desde la primaria, lo mencionábamos antes, ¿no? Y el segundo grupo es el de mayores de 75 años, precisamente. Es el segundo grupo más vulnerable y en ambos casos muchas veces son víctimas de phishing en aplicaciones, en sexting, en diferentes formatos de extorsión.
desde un mensaje hasta de repente que se ingresen a tu dispositivo y te roben información y entonces te cobren por regresártela o no exponerla, hasta otras situaciones más complejas. Pero sí, hay muchos datos, ciberespacio incluso, y desafortunadamente los adultos mayores están siendo también muy golpeados con esta situación. Así es que pues, hay que proteger a nuestros viejitos. Muchas gracias, Leo. Yo quisiera preguntarle a Francisco, con toda su experiencia, desde luego, y por aquí uno de los comentarios que nos hace Marina Vicario y una pregunta en ese sentido. Dice, algunos de ustedes han sido pioneros en estos temas en el país. Francisco fue subsecretario de Informática de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La pregunta de Marina es, ¿qué ha mejorado? ¿Qué lecciones hemos aprendido o desaprendido? ¿Y qué estamos pagando? Ella dice caro, yo diría simplemente qué estamos pagando en esta pandemia. Francisco, por favor. Gracias, David. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Al menos lo que me ha tocado ver a mí de conformar el primer proyecto de seguridad nacional, la Plataforma México, que fue un proyecto que estuve a cargo cuando estuve en la subsecretaría, y de la mano de este proyecto, que era una gran base de datos, precisamente información para generar inteligencia policial, pues se mezclaban los aspectos de seguridad física y seguridad virtual, porque teníamos componentes como el CERT de la Policía Federal, que no fue el primero, pero creo que fue el que mejor equipamiento tuvo en su momento. Eso independientemente de las continuidades que no se dan en México de manera natural, el gran error, por eso hablamos siempre de políticas públicas que vayan más allá de los sexenios y evitemos la tentación de que cada vez que venga un nuevo gobierno, pues empecemos a inventar el país nuevamente. Más allá de eso, lo que aprendimos fue que era necesario trabajar de la mano de todas las organizaciones, y creo que se empezó a hacer, al menos en alguna época, para pues, prever o prevenir los ataques masivos, sobre todo, porque cuando el ataque es individual, pues siempre habrá, y en empresas grandes habrá la posibilidad de resistir y resolver, pero cuando son ataques masivos, que es lo que principalmente cuida un CERT, a veces un CECIR, dependiendo de lo que tenga de equipamiento cada país, es importantísimo el que haya la comunicación inmediata, pues para tomar las previsiones necesarias y evitar los mayores daños posibles. Vemos muchos ejemplos alrededor, sobre todo en Estados Unidos, cómo están siendo atacados ahora las infraestructuras críticas, algo que antes no se acostumbraba a hacer, la parte de alimentación, la parte de energía, la parte de agua, y empezamos a ver lo vulnerables que somos. Es parte de lo que aprendimos, es que qué vulnerables somos, qué tan vulnerables somos, y que la comunicación y el trabajo en equipo es una de las grandes, la coordinación entre todos, es uno de los grandes temas que tenemos que buscar fomentar. Esto no lo podemos hacer de manera individual, que es como más o menos hemos visto que ha sucedido. Nos tenemos que unir cada vez más, hacer un gran networking entre empresas, dependencias, organizaciones, universidades, y marco universidades porque ahí nace todo, la educación es la base de todo este tema. Entonces sí hay aprendizaje, desde luego que lo hay, pero nos ha faltado una conducción y un liderazgo por parte del gobierno, sobre todo para que logremos estar todos en el mismo carril y que no sean esfuerzos aislados. Muchas gracias, Francisco. Aquí la maestra Eunice Pérez Coello nos pone un par de preguntas. Voy a leer la primera, pero evidentemente es el trabajo que vamos a tener que hacer cada vez más y acercarnos incluso con estos elementos que mencionaban a lo largo de la presentación de la propia sociedad civil, ¿no? En todos los sentidos. Ella pregunta si hay alguna estrategia, por ejemplo, en el caso de los bancos, que estén tomando para disminuir estas incidencias, y si pudiéramos mencionar un ejemplo. Yo me atrevo a contestarte un poco la experiencia que hemos tenido con el mundo bancario. Pero es un mundo que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el manejo de patrimonio, no nada más en el mundo bancario, las compañías aseguradoras, podemos hablar de
ahora las nuevas empresas que les llaman fintechs, y podríamos hablar de en general los que tienen que ver con un tema patrimonial, ¿no? Básicamente. Yo te diría que sí, ellos han trabajado mucho por mucho tiempo, pero en algunos casos han sido ejercicios donde ellos están resolviendo o tratando de resolver su problema, pero el problema de la ciberseguridad es un problema multiconectado, es un problema multidimensional. No se queda nada más en el tema de la afectación de tu patrimonio, tiene que ver incluso con la parte del robo de identidad, tiene que ver con la parte de otro tipo, lo mencionaba hace un momento Francisco, ¿no? Afectando, por ejemplo, servicios básicos de las poblaciones o cosas por el estilo. Entonces, yo te diría, sí hay algunos ejercicios y sin embargo, aún así, vemos que le siguen robando su patrimonio a algunas personas en el uso de los famosos, mencionaba las terminaciones string hace un rato Francisco, en el phishing, en todo este tipo de cosas que evidentemente tienen que ver con eso. Y tiene que ver con la segunda pregunta que nos haces también en ese sentido, Eunice, que dice, ¿existe alguna política para las empresas de telefonía celular para prevenir el SIM swapping en el sentido de solicitar la identificación de los propietarios de la línea telefónica para reemplazar la SIM card, por ejemplo? Bueno, ahí yo dejaría a alguno de los tres, el que quiera contestar, y ahí tenemos el tema famoso del pan-out, que nos tiene ahí un poquito preocupados a muchos en ese sentido, ¿no? Entonces, no sé, Salma, quisieras comentar algo en ese sentido. Pues en realidad, yo no sé si hay alguna política o alguna regulación específica para identificar cuando te hacen un cambio. Seguramente si se dio y ha habido quejas, lo deben de estar trabajando el Instituto Federal de Telecomunicaciones o en su caso si es un acto entre privados a través de Profeco por el consumidor, pero el hecho es que nos rebasa en el marco de la regulación y la política la innovación tecnológica y también la creatividad de quienes la utilizan, y entonces tenemos que estar parchando todos estos regulaciones y esta política de manera que podamos, cada vez que sale algo nuevo, podamos más o menos subsanar los daños que se hacen en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario. Definitivamente la tecnología rebasa al derecho y pues tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a ir a la par, ¿no? Con la evolución tecnológica. Tu micrófono. Sí, perdón, Francisco, adelante. Muchas gracias, Alma. Adelante. Nada más quería agregar por ahí cuando comentabas el tema bancario, la Coneval anunció hace un par de días que estaban buscando o pretendiendo la unificación de toda la normatividad de ciberseguridad para los bancos, lo cual es muy importante, es de lo que estamos hablando aquí en el encuentro, ¿no? De que haya normatividad y que se aplique de manera pareja, ¿verdad? Para todos. El tema es que muchos bancos, los grandes bancos, sobre todo los internacionales, pues siguen las normas y reglas que les implantan sus corporativos, ¿no? Entonces, cuando estás en el país X, pues sigue las normas del país A, ¿no? Y eso genera muchas veces disturbios y genera problemas a la hora de coordinar, por ejemplo, un ataque de ciberseguridad cuando tus normas y reglas son diferentes, ¿no? Entonces va a ser muy importante que la Coneval logre estandarizar y unificar este tipo de criterios para que todo, y además el usuario entienda lo mismo, porque sí vemos que dentro de la aplicación de normas de seguridad hay variedades que luego te confunden. Unos te piden que confirmes con el teléfono, otro con el correo, otro con la voz, y no es porque esté de más o esté de menos, pero se vuelve muy confuso para el usuario. Y eso lo aprovecha el ciberdelincuente, ese tipo de confusiones para meterse en medio y lograr eventualmente engañar a la gente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo veo que hay más comentarios. Perdón, Leo, ibas a comentar algo, adelante. Perdón, rápidamente, igual sobre SIM swapping. Hay dos factores importantes, ¿no? Uno es que
las operadoras telefónicas deben ser mucho más exigentes a la hora de proporcionar duplicado de SIM. Eso es importantísimo. Deben hacer verificaciones de identidad muy exhaustivas para que se eviten problemas en esos casos. Y el segundo, pues es reforzarnos nosotros en la autentificación. Ya hay los sistemas de doble autenticación o doble autentificación. Ya hay sistemas en los que se manejan, bueno, algunas marcas, el Microsoft Authenticator, Google Authenticator, el Auth, entre las más conocidas, y podemos utilizarlas. Realmente estas formas también son muy válidas para reforzar. Muchas gracias, Leo. Yo quisiera, hay muchos otros comentarios, pero estamos trabajando. Yo creo que aquí el punto, y lo acaba de decir muy bien Francisco, y lo decía Salma, y desde luego lo terminó consolidando en este comentario, Leo. Hay mucho trabajo que nosotros estamos haciendo también, impulsando muchas cosas. Y se mencionaba por ahí el tema de la educación. Entre los grupos que están participando en el Sombrero Naranja, tenemos, por supuesto, a la SOMESE también, que es una sociedad dedicada exclusivamente a todo el cómputo en la educación. Con ellos hemos tenido ya sesiones, por ejemplo, en que hemos discutido este tema de el uso, por ejemplo, de los dispositivos seguros en algunos casos, ¿no? Ahorita mencionaba Francisco en el caso de la banca o de los seguros o de las tiendas de autoservicio o algún tipo de estas cosas, pues que te dan un dispositivo en el que tú tienes que aprender a manejarlo para atenderlo. Y estás hablando de una persona que probablemente tenga hasta problemas de vista, de audio, de poder manejar algo que no es tan sencillo para todo el mundo. Probablemente hay una corte de edades en las que perfectamente puede funcionar, pero algunas de esas se sale de ahí. Entonces, esto lo estamos trabajando ya con el área de SOMESE también. Desde luego, está la red LATE también relacionada con todo esto, y desde luego está NUYE STIC, que participa activamente también en el Orange Hat. Quiero darles las gracias muy cumplidamente a Salma, a Leo y a Francisco por este tiempo, por esta dedicación, porque además creo que tratando de ponerlo de la manera más simple, más clara, para que todo el mundo nos conozca y además colabore con nosotros y permitamos seguir creciendo este grupo en su alcance y desde luego haciendo todos los ajustes que sean necesarios para dar el servicio que estamos buscando. Entonces, muchísimas gracias, maestra Eunice, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias a NUYE STIC, a nuestros principales patrocinadores en ese sentido. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos al moderador, doctor Francisco David Mejía Rodríguez, y a los conferencistas que nos acompañaron. En breve les haremos llegar la constancia de su participación. Realmente este es un tema muy importante. Les agradecemos todos los comentarios que nos hicieron y este gran aporte que va a ser en beneficio, creo, para todos nosotros.